Entonces, agradecemos a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre el acuerdo de la pandemia. Soy Jania Rodríguez de la Third World Network, TWN, y desde la última vez que nos reunimos, las enmiendas del IHR acababan de ser aprobadas, perdón, adoptadas, y hoy vamos a hablar cómo vamos a proseguir en cuanto al instrumento de la pandemia y la siguiente sesión de la INB en septiembre. En este momento también tenemos el contexto de el virus del simio y vemos que es parecido a lo que está sucediendo, parecido a lo que sucedió antes con COVID y otros. Y quería comenzar con un comentario muy breve de que al dar lectura a los diferentes informes sobre el Mpox, el virus del simio, vemos que mucho del lenguaje es sobre la equidad que han estado pidiendo los sociedad civil y países diferentes países del mundo. El acceso debería ser más fácil, eh, debería, pero la única vacuna aprobada para el Mpox ahorita es Genius, no sé si lo dije bien, y el principal antiviral que se está usando, Prevnar, no sé si lo he pronunciado correctamente, son productos que recibieron mucho financiamiento, mucho subsidio público de gobierno, y esa tecnología probablemente se ha compartido. Hay dos informes, uno de Public Citizen y otro de Knowledge Ecology International, que señalan esto. Entonces, se evidencia de que necesitamos acceso y necesitamos más acceso, necesitamos solidaridad. Para nuestra conversación de hoy está Nitin Ramakrishna, investigador senior en TWN, y el señor KM Gopakumar, también investigador principal y asesor jurídico de TWN. Tenemos a Lauren Paramoer, profesora titular de la Universidad de Ciudad de Cabo y del movimiento de la popular de la vacuna. Tenemos a Javier Llamosa, investigador de Acción Internacional por la Salud de Perú, y a Luis Villarroel, director de Innovarte ONG. Tienes la palabra, Nitin. Gracias, Reina, y gracias a todas y todos por estar con nosotros en este evento. Y solo voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, así es. Entonces, quiero empezar la presentación. Agradezco, Raña, por reunirnos y por tener este evento para hablar de temas críticas antes de la 11ª reunión de INB, antes de dar forma al instrumento de prevención y preparación para las pandémicas, el acuerdo pandémico. Como saben, sesiones maratónicas antes del 77, junto con conversaciones paralelas con IHR, las enmiendas de las regulaciones 2005, y la Asamblea Mundial adoptó diferentes resoluciones en el 2005, y ahora nos estamos enfocando en las negociaciones para el instrumento pandémico. La reunión décima del INB fue hace un mes, y ahí se habló cómo avanzar con el proceso. En este momento, las conversaciones son que hay dos negociaciones en el INB 11 y 12. Y con base en eso, se van a hablar sobre los siguientes pasos. En este momento, esas son las conversaciones que están tomando lugar, y hay que señalar que en el INB 11, se- la primera semana de septiembre, muchas personas, recursos se han
invitado negociadores de diferentes actores van a reunirse antes de la reunión principal, que será la segunda semana de septiembre. Primero tenemos algunos temas que ver sobre la equidad y las enmiendas del IHR y poder ver cómo podemos buscar una equidad de IHR Plus en el acuerdo de la pandemia. Señor Go, Gopakuman va a hablar sobre el proceso que va a seguir después. Luego Lauren nos va a compartir sobre la situación de la viruela del simio en África. En cuanto a las recientes enmiendas del IHR 2005 y la equidad, lo más importante es, según entendemos, en en el reglamento sanitario internacional, era el instrumento de seguridad sanitaria que no mejoró la sanidad pública mundial. Tiene un legado colonialista. El instrumento inicialmente lo que estableció era una búsqueda de información en los países de desarrollo para ver qué enfermedades habían brotes, de qué enfermedades había que prepararse, y habían referencias legales sobre medidas sanitarias públicas, acceso a productos médicos y medicinas. Más, este documento menciona la mención, hace mención del acceso a los productos médicos, pero está acostado, como vimos en COVID-19 y en otras emergencias sanitarias públicas. El principal eh, punto en los acuerdos anteriores era alterar el enfoque del instrumento en el 2030 en, con un enfoque de la salud pública, y exitosamente se incorporó el acceso y la equidad en el IHR 2005. En el artículo 13 era una respuesta de salud pública para hablar de diferentes medidas como aislamiento y cooperación, ayuda para situaciones de sanidad pública en las áreas afectadas. Pero ahora el artículo 3 se cambia y afecta la respuesta a la salud pública. Inclusive se ve afectado el acceso a los productos médicos y sanitarios. Entonces, hay tres párrafos adicionales que se han incorporado, el párrafo 7, donde la OMS dice tiene que apoyar a los estados partes cuando se les solicite o según se acepte la oferta de la OMS. El párrafo 8 eh, da obligaciones y funciones específicas para la OMS en este sentido, especialmente en cuanto a remover las barreras para el acceso a los productos sanitarios relevantes, de la investigación y la producción, y tomar medidas para dar acceso a productos para escalar, para aumentar y diversificar la producción. Y el párrafo 9, estas partes deben colaborar y ayudarse y apoyar las actividades de la OMS que se mencionan en el párrafo 7 y 8. Interesantes estas propuestas, pero tienen sus limitaciones y cláusulas que habría que interpretar, y a la hora de implementarse habría que ver cómo se haría. Pero también esto aborda que los cuerpos gubernamentales, los estados miembros, tienen que implementar ciertos temas. También hay un artículo 4 bis, donde se establece un mecanismo financiero coordinador con la capacidad de gerenciar, de manejar fondos existentes y fondos nuevos, y establecer relaciones con instituciones financieras como Banco Mundial, el Fondo Pandémico, etcétera, para garantizar que los fondos asignados a la prevención y preparación y respuesta a las emergencias sanitarias
Hay mucho detalle en el artículo 44 bis. No vamos a entrar en detalle ahorita porque ese enfoque va a ser el enfoque del INBB 11 que viene. Quiero compartirles algunas láminas donde se ve cómo el IHR maneja esto y cómo el texto actual lo cambiaría. Y esto nos dará unas demandas que hay que hacer, que hay que presentar. Hay cuatro columnas. La primera columna es el elemento, el tema. Segunda columna, cómo se aborda en el IHR de 2005. La tercera columna, cómo se aborda en el texto actual. Y la última es lo que podemos esperar o lo que podemos, perdón, exigir para las negociaciones que vienen. Entonces se hizo y una vigilancia al IHR 2005, porque los estados se solicita que evalúen el riesgo y hay que tener una manifestación de una enfermedad o condiciones que podría producir la enfermedad. Entonces, cuando hay un evento, el gobierno tiene que hacer la evaluación del riesgo y el riesgo es la probabilidad de un evento que afectaría adversamente la salud humana, por propósito y énfasis en el potencial. Si hay una manifestación, si hay probabilidad de que afecte adversamente la salud de la población humana, entonces el IHR entra y se informa a la OMS. Lo explicamos en la siguiente lámina. La idea es de que en IHR 2005 la vigilancia es la base y en el instrumento actual hay diferentes modelos de vigilancia. Uno es basado en patógenos, donde uno sale a la naturaleza y busca activamente los agentes y no se espera que sucedan los eventos. Esta es la idea que se está ahorita enfatizando. No es claro cuántos recursos se necesitarían para hacer esto, pero sería enorme esta, esta vigilancia ampliada enormemente. Otro modelo que se está sugiriendo importante es vigilancia de los factores como cambio climático, la biodiversidad. Y además de estos dos modelos, en el artículo 4 hay por lo menos 7 diferentes tipos de monitoreo que se están viendo en la búsqueda de la emergencia y reemergencia de enfermedades. Dos, una vigilancia del agua, saneamiento y higiene. Tres, la inmunización rutinaria, regular. Cuatro, la prevención y control de las infecciones en los sistemas de salud pública. Cinco, el uso de antimicrobiales y la emergencia de AMR con o sin la existencia de los patógenos. Y también la aparición de enfermedades. Y se llama vigilancia porque no necesariamente se habla más allá de la vigilancia. Están diciendo que los países y las organizaciones y organismos que hacen monitoreo y prevención, pero no sabemos cómo la vigilancia sola va a hacer la prevención. Entonces, ¿qué podemos hacer en las negociaciones que vienen? En la, eh, Podemos pedir que se amplíe el alcance de la vigilancia. Lo que estamos tratando de decir es que se aclara lo que hay que vigilar y que hay que definirlo claramente. Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores o los patógenos. Hay que usar el, las características de los patógenos y vigilar esos patógenos.
Porque si no, simplemente es como decirle a los estados partes, miren, ustedes vayan y tienen obligación de vigilar cada cosa y todo en la naturaleza lo tienen que vigilar y eso pues, busquen ustedes lo que está afectando la salud humana. Y eso realmente es una carga para la acción de los gobiernos. Y otros ministerios, como Ministerio del Ambiente, Ministerio Forestal, tienen que hacer estas cosas y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud Animal, UNEP y otras tienen que realizarlo. No, probablemente sea buena idea cargarles a ellos sus presupuestos, los presupuestos de la Ministerio de Salud y de la OMS, porque estamos viendo situaciones que realmente afectan a la población humana y las respuestas a los eventos de enfermedades humanas. En cuanto a compartir información, sé que claramente el Reglamento Sanitario Internacional 2005 habla de reevaluar el riesgo y hay una necesidad, si encuentran que hay un potencial de emergencia con un consentimiento internacional, se informa a la OMC, que se especifica en el artículo 6, en artículo 6.2, y básicamente el formato, los artículos, perdón, del 7 al 11, así como el artículo 45, debaten actividades a donde la OMS tiene que dar consentimientos, perdón, hacer consultas y verificaciones y también restricciones, obligaciones de ciertos procesos que la OMS comparte, porque comparte esta información la OMS con. También está claro que hay un entendimiento claro que los estados partes no van a tomar medidas que puedan afectar a los estados y solamente se puede basar en ciertas necesidades o requisitos, como lo explica la OMS. En el instrumento pandémico, si ven, hay una preocupación fundamental, ya que ese tipo de entendimiento. Entonces, este es el tipo de agenda que estamos impulsando y también básicamente puede incluir información acerca de patógenos a través de la vigilancia activa a animales y así como pruebas periódicas al ganado, como, por ejemplo, pruebas de ADN en, por ejemplo, aguas residuales o lugares de peligro para poder hacer una buena gestión. Y las agencias locales están queriendo ver eventos específicos en vida silvestre. La idea es que esa información se comparta a niveles múltiples, no solo a nivel local o nacional, sino a nivel de la OMS y de otras organizaciones internacionales. Y no hay restricciones en cuanto a compartir información y básicamente esto es una preocupación principal en torno a lo que estamos enfrentando en el artículo 45 del instrumento pandémico. Tampoco hay mención en cuanto a la respuesta o la información compartida. Si, por ejemplo, usted identifica un problema en un área de peligro, la respuesta inmediata es quizá crear un banco de datos del área que proviene de esos puntos de peligro o una respuesta inmediata en base a a la información compartida. Lo que digo no es algo escéptico o conceptual en cuanto al ejemplo, pero se ha plasmado en el borrador y básicamente eh, tiene que ver con todo el tema de biodiversidad y salud. No debería haber límites en compartir la información en tiempo real y no debería usarse
para otro tipo de cláusula. Por lo tanto, esto es muy importante cuando hablamos del acuerdo pandémico y el reglamento sanitario internacional. Entonces, de hecho, aquí estamos abordando muchos patógenos, muchos factores biológicos. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a los fines para los cuales serán utilizados estos artículos. Y el 11 es el tipo de normas en cuanto a salud vegetal que debe ser importante para la OMS. Y tiene que haber alguna claridad en cuanto a evaluación de riesgos y compartir información. Hay medidas regulando el compartir de información de parte de la OMS con los propósitos para los cuales se va a utilizar esta información y eso debe adaptarse. Aquí es, por ejemplo, medidas en cuanto a la redacción y fines para los cuales se va a usar esta información. Deben haber reglas en cuanto a la respuesta a dicha información, por ejemplo, nada de medidas de tratados comerciales o tráfico o tránsito que deben mencionarse en el acuerdo pandémico y también el tema de los derechos humanos que debe de tomarse en consideración. Por lo tanto, cuando sucede un evento hay que tomar medidas para prevenir la infectación internacional y que esto potencialmente pueda afectar los derechos humanos y puede que uno esté tomando acciones para prevenir un brote o un tipo de esparcimiento, por eso decía, de enfocarse en comunidades o puntos de peligro en particular. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en establecer reglas que puedan equiparar o balancear este tipo de medidas en cuanto a básicamente aquí es específicamente para emergencias pandémicas. Cuando esto sucede, el acceso equitativo a productos sanitarios durante emergencias pandémicas. Esto está bajo el artículo 13, 15, 16, 42 y 44. Y para este efecto, la OMS está obligado a abordar a través de barreras y promoción de acceso equitativo y promoverlo, como por ejemplo poder promover la emergencia sanitaria internacional o el FAKE y debe de diversificar productos sanitarios y dar acceso para fines de fortalecer el acceso. Por ejemplo, otorgar licencias, proporcionar acceso a estas licencias y los estados partes también están obligados a apoyar dichas actividades y este apartado de IHR más equidad se refiere a esto. Entonces, en cuanto al instrumento pandémico, tenemos que, no estamos obligados o no es nuestra función, como menciona la OMS, apoyar el desarrollo y la investigación. No hay una obligación como tal de parte de la OMS, incluyendo ensayos clínicos, de acuerdo al artículo 9. También estas propuestas no están ahí en el instrumento pandémico en esta etapa y hay que promover entonces, invertir en investigación y desarrollo. Eso también se le está aconsejando a que regresen a los ensayos clínicos y maximizar recursos que están ahí a su disposición. Y en cuanto a la producción diversificada, promover esta diversificación y identificar o de forma conjunta quizá establecer una participación conjunta. Y la OMS va a apoyar estas instalaciones o estas instalaciones de y
la OMS va a dar apoyo a fortalecer estas instalaciones y va a tratar de brindar tecnología, transferencia de habilidades, promover adquisiciones pertinentes. Estas son las obligaciones a las que se compromete la OMS. Ahora, quizá el INB puede ayudar a incrementar la coordinación con la OMS en cuanto al interés de todos y también establecer vinculaciones entre el Observatorio de la OMS sobre salud y investigación y desarrollo puede ayudar a incrementar la función de la OMS. Y, por ejemplo, creo que hacer los ensayos clínicos y el acceso equitativo y crear estas vinculaciones debe establecerse a través de acuerdos de investigación para poder avanzar y para poder lanzar estos productos. También tenemos que usar redacciones correctas para poder estar sujetos a la ley aplicable o a la ley nacional. Y estas cláusulas, o por ejemplo, cuando se dice según las o bajo solicitud de la conferencia de las partes, estas cláusulas deben modificarse. Esto de hecho va a mejorar las instalaciones de producción en cuanto al cumplimiento de la ley y la capacidad por la cual pueden asegurar la disposición de PABs. Y básicamente, si vemos el tipo de capacidades identificadas en los reglamentos sanitarios internacionales, vemos que cuando se refiere a acceso a productos sanitarios, siempre se ve todo el tema de adquisición y suministro, así como distribución, pero las instalaciones de producción y la diversificación de estas instalaciones usualmente tienen una mala capacidad. Es bueno crear presión y construir estas capacidades en las instalaciones de producción. Así también buscar acceso a patógenos y todo el tema de asegurar la distribución de productos sanitarios bajo el artículo 12. Y las últimas dos láminas es en cuanto a la discusión, el debate del IHR 2005, todo el Reglamento Sanitario Internacional, más equidad. Nuevamente, la OMS está obligado a abordar las barreras y a promover el acceso equitativo de las emergencias sanitarias internacionales. Cuando se refiere a la definición de productos sanitarios en sí, las tecnologías están incluidas. Es interesante ver cómo esta palabra rollout o rotación, se hizo una discusión de última hora en cuanto a la transferencia de tecnología y en cuanto a la forma en que esto puede llevarse a cabo, este despliegue de productos sanitarios. Y cuando se refiere a los instrumentos pandémicos, tenemos una porción dedicada al compartir conocimientos y habilidades para cerciorar de que se divulgue el conocimiento y se transfiere la tecnología. También es de identificar y promover mecanismos para poder transferir esta términos este conocimiento de forma voluntaria o con términos de acuerdo mutuo según sea apropiado. Esto bajo el acuerdo pandémico debe haber una variedad de medidas, desarrollo de capacidades, relación con las instalaciones, incentivos, condiciones con los Estados miembros. Y ahí tiene que haber que se refiere a esto para identificar y para desarrollar. Todo está en corchete, lo que significa que básicamente es identificar los mecanismos que existen y la idea es establecer entonces un nuevo mecanismo para que ciertamente estamos deseosos de ver cómo esto se incluye y ver cómo estos mecanismos se incluyen en la conferencia de las partes. También hay propuestas de facilitar la transferencia de tecnología
Y para esto tenemos que realmente, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos que presionar para que esta terminología, esta redacción se incluya bajo el artículo 11. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, básicamente podemos empujar o presionar dando ideas concretas para, por ejemplo, establecer medidas como publicación de acuerdos o de manuales de producción para la fabricación de productos de salud. Entonces, esto podría ayudar a promover la transferencia de conocimientos o de know-how y empezar el desarrollo o la producción de vacunas o productos sanitarios. Por lo tanto, esto puede establecer un banco de datos de la OMS, un banco de datos o un banco que tengan en línea este tipo de necesidades y poder brindar estos mecanismos de poder compartir y transferir tecnología y productos sanitarios. También tenemos que asegurarnos que los acuerdos de financiamiento En el artículo 44 podemos ver que el IHR 2005, el artículo 44 nos motiva los gobiernos que cambien y respondan a las necesidades, las prioridades de los países en desarrollo. Es muy importante, por ejemplo, el fondo pandémico entero que fue establecido establecido por una agenda que calcula el financiamiento de 15 billones, mil millones, y en esta conversación, este cálculo de los 15.000 millones no se calculó. En los gastos para la salud no se incluyó, pero a la misma vez, el fin, los fondos del fondo pandémico siempre eran para los proyectos sanitarios. Entonces, es una cuestión donde hay que ver que las prioridades realmente se manejen o si realmente los países en desarrollo pueden o no expresar sus prioridades. Por ejemplo, la capacidad de vigilancia, donde su capacidad era alta, pero la capacidad de respuesta y acceso a los productos médicos era muy bajos. Entonces, ese riesgo se usaba para calcular el acceso a los fondos, porque por todo el proceso de aplicación, de gestión, manejaron la agencia de implementador y no necesariamente permite que que apliquen los gobiernos y los países. Entonces, con este punto de vista vemos las enmiendas en el artículo 44 y 44 bis, que le da importancia a los países en desarrollo y conectado el mecanismo de coordinación, donde se busca y se crean nuevos fondos para no establecer relaciones de trabajo con los fondos existentes, lo que puede ser el instrumento pandémico, porque esencialmente las conversaciones van en paralelo y en ese momento el artículo 20 del acuerdo pandémico era casi una réplica de lo que se había redactado en el 44 bis del 2005, que era el mecanismo de financiamiento. Entonces, en el último momento, los párrafos, eso ya simplemente se transfirieron eh, y se adoptó el artículo 44 bis. Ahora hay un momento para que el artículo 20 presente nuevas ideas y lo que se podría hacer es que use el mismo mecanismo en el IHR para no tener una financiación fragmentada e impulsar ideas como la estrategia de financiamiento que estaban hablando en el artículo 20, los partidos que están desarrollando la estrategia financiera. Y es obligación de los países donantes, las donaciones grandes que van a diferentes cuentas, diferentes fondos que estén en la misma línea con esta estrategia de financiamiento y hay que establecer diferentes preparación y respuesta para las actividades y es seguro que cada uno de estos pilares tiene los fondos
Eso es una gran preocupación porque la mayoría del financiamiento para la pandemia, para las emergencias sanitarias, diferentes medidas de producción, acceso a los productos médicos, etcétera. Entonces tenemos que tener claridad en esto y buscar que haya un proceso que garantice que los países en desarrollo identifiquen sus prioridades. Y la última cosa que es lo más importante en cuanto a las negociaciones en INB es el acceso a patógenos y compartir los beneficios. No voy a entrar en mucho detalle, pero solo quería decir que las negociaciones están hablando sobre las predemandas que debería hacer la sociedad civil. Primero, definir el alcance de lo que son patógenos y GSD. Esto hay que definirlo, compartirlo. Esto no puede ser dejarse hacia abierto, porque sabemos que las medidas son recursos de los países. Entonces, hay derechos soberanos. Estamos solicitando que las diferentes partes, pues que parcialmente eh, cedan para el bien mundial de forma justa, de forma equitativa, en un sistema multilateral con un acceso a beneficios y garantizar de que las Estados partes no pierdan sus recursos que han invertido. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se define lo que son patógenos y cuáles se cubren en el artículo 12, en el mecanismo que se define ahí, especialmente los intermediarios, sean laboratorios, sean diferentes entidades, deben rendir cuentas a los Estados partes, deben trabajar según los términos y las condiciones que dicten las partes. Entonces, si se dejan algunas cosas así abiertas, si hay diferentes actores que no tienen seriedad en cuanto al mecanismo, hay que entender que los mecanismos de acceso de patógenos y beneficios no son medidas legales que puedan garantizar el acceso a tecnología y a productos. Esto tiene que estar intacto. Para ello, los laboratorios y las bases de datos tienen que compartir su información y tenemos que garantizar que todos, es las número tres, todos los receptores deben estar bajo la obligación de compartir los beneficios de forma justa y equitativa. Primero, los beneficios monetarios, financieros. Segundo, que se compartan los productos sanitarios en tiempo real, deben ser entregados para las intervenciones. O sea, hay promesas, pero necesitamos que se entrega en tiempo real los productos, las intervenciones, todas estas etapas, cuando hay una emergencia en un país, acceso a los productos tiene que ser en tiempo real. Hay que tenerlo antes de la intervención de PHIC, después tenemos que tener más acceso a los productos, porque en todo el mundo hay que tener acceso a los productos. De igual manera, post la pandemia, también tenemos que tener ayuda y acceso a los productos sanitarios. Entonces, en todas estas áreas tenemos que tener acceso y hay que garantizar que el beneficio clave es la licencia para poder manufacturar, para poder fabricar los productos y mecanismos que estamos hablando, que todo eso esté operando y funcionando. Por ejemplo, cuando los patógenos se comparten con base en los patógenos, los gobiernos pueden desarrollar diferentes medidas y debe tener un impacto positivo en el balance biológico para que esté a la disponibilidad los productos a todas las partes. Entonces, solo quería enfatizar una posición clave, porque muchas colegas de las organizaciones de sociedad civil están en estas negociaciones y escuchamos cosas sobre ciencia abierta, acceso abierto y todo esto. Y sabemos que haya rendición de cuentas sobre las bases de datos y acuerdos. Y solo quería señalar que no es cierto. Hay científicos que claramente están reescribiendo esos temas y diciendo que la ciencia abierta, la Open Science y la base de datos abierta no están dando acceso y no hay rendición de cuentas para que haya acceso abierto. Y finalmente, la semana pasada estamos escuchando que ciertas bases de datos han empezado a prometer, o sea, declarando abiertamente que están dispuestos para responder a los acuerdos y cumplir con los acuerdos y que están listos para hacer
negociaciones bajo el INBB. Entonces, es una noticia muy buena. Y esos son bases de datos nuevas, pero hay bases de datos ya existentes que deberían estar también. Hay que tener cuidado al dar lectura a esta parte y pedir que las medidas de rendición de cuentas para las bases de datos y laboratorios garanticen que el acceso a los patrocinios y beneficios realmente se dé. Aquí me quedo e invito a Gopa que siga la conversación sobre los procesos que va a avanzar. Gracias, Nitin, y antes de agradeciéndole su presentación muy completa y que queríamos tener esta actualización y volver a ver todos estos temas. Mucho lo hemos estado diciendo, el TWN lo ha dicho mucho tiempo y ahora se ha actualizado con la adopción del IHR. Y en cuanto a nuestra modalidad, aquí vamos a tener a Lauren, te va a seguir y luego va a hablar Copa. Entonces, Lauren, tiene la palabra. Gracias. Gracias, Hania, y gracias, TWN, por organizar. Y buenos días a todos los participantes, todas y todos. Cuando se me pidieron que participara, yo no pensé que debería porque no sentía que tenía nada nuevo que decir. Y esto podría ser una reflexión de las circunstancias en las que nos encontramos. Mi segundo punto es que, aunque tenemos el brote de la viruela símica, declarada una emergencia internacional en la semana pasada, aunque ya se declaró hace 2 años, en el 2022. Entonces, creo que el primer punto hay que decir que pese a al COVID-19, la pandemia y la gobernanza para las emergencias sanitarias salieron de esa situación, 2 años después, todavía estamos frente a un brote de mpox, del virus sísmico que se debería de haber abordado hace 3 años. Y la verdad es que estamos frente a una enfermedad endémica en África Central y Occidental. Y tenemos la tecnología para poder haberla eliminado hace décadas. Y eso refleja la disfuncionalidad en el sistema sanitario el que está operando y la disfuncionalidad en los sistemas de investigación y desarrollo de medicinas y su distribución. Entonces, las enmiendas en el tratado pandémico realmente el objetivo político es terminar con esa disfunción entre la énfasis en la equidad y la incorporación de disposiciones para la equidad en los reglamentos sanitarios internacionales. Eso es increíblemente valioso. Las enmiendas que se introdujeron para tener mayor acceso a financiamiento dentro de las emergencias sanitarias y obligaciones para la cooperación internacional, también obligaciones en cuanto a la OMS, que sea líder, coordine y facilite la investigación y desarrollo y se diversifique la producción durante las emergencias sanitarias. Todo esto está en las enmiendas, eso es muy bueno, pero políticamente estamos en una situación en la que no son obligatorias. No son obligatorias, entonces el reto es que si los países van a respetar el espíritu de estas enmiendas antes de que se vuelvan obligatorios de aquí a un año, y ese es el reto político. Creo que el segundo problema, o sea, tal vez el segunda parte que hay que considerar en cuanto a la viruela símica es, ¿cómo decirles? La inestabilidad, la falta de credibilidad en el sistema multilateral. Lo que estamos viendo es que en septiembre de este año tomará lugar el Cumbre del Futuro en Nueva York, que busca muchas cosas, pero uno es
que se comprometa hacia el sistema multilateral y que funcione bien. Entonces el reto que nos trae a la mesa la viruela símica es, es un desafío de decir que, miren, algunas de las disposiciones, y yo estoy pensando en dos documentos, yo sé que Eritrea lo acaban de, de distribuir esta semana, pero en la Cumbre del Futuro hay algunas disposiciones y es problemático que estamos pensando en este documento que se va a firmar en septiembre y que se está considerando a la misma vez que se está negociando un tratado pandémico este año y el año siguiente en Ginebra. Entonces, algunas de las disposiciones problemáticas que probablemente se van a firmar en la Asamblea General este año en Nueva York. Uno es que en la Cumbre del Futuro se celebra y se refuerza la propiedad intelectual y eso impide el sistema actual de propiedad intelectual ya no va a funcionar y eso es muy preocupante, sumamente preocupante. Va a crear una barrera enorme para la transferencia de tecnología y para el desarrollo y manufactura en diferentes regiones. Entonces, en cuanto a la declaración de SOTF, de que la concepción de API va a hacer un gran daño para el tratado de la pandemia y va a tener efectos muy dañinos en el continente africano, lo que ha señalado el CDC africano, para, y va a quitar la posibilidad de la autoproducción y especialmente de vacunas que se podrían usar durante las emergencias sanitarias. Otro aspecto de los documentos de la Cumbre del Futuro que hay que señalar es que existen referencias en los documentos se refieren a solicitar que el secretario general desarrolle propuestas para reunir y operacionalizar plataformas de emergencia para responder ante shocks globales y que estas plataformas se reúnan por periodos limitados de tiempo. Y vuelvo a decir que con relación al proceso del tratado pandémico, esto es algo que hay que vigilar, porque lo que se ve en las enmiendas del IHR es que tiene el apoyo de la OMS como la organización líder y coordinadora. Y ese documento enfatiza las plataformas de emergencia limitadas. Parece que entra en contraste con esto y también estamos esperando ver un sistema de gobernanza de pandémicas de forma justa y equitativa. Entonces las plataformas limitadas realmente minarían esto, tendrían un efecto. Y, y hasta la OMS y Afro tienen la autoridad que les ha dado los Estados miembros para coordinar durante las emergencias sanitarias y pandemias. Entonces, es el segundo punto que quería traer a colación, que es este estado de cambio que se está dando en el sistema mundial. Y al final quería hablar de la vigilancia. Nitan ya lo señaló, esto algo que está muy fuerte en el tratado pandémico, énfasis en vigilancia de las finanzas, y creo que lo que la emergencia de la viruela símica nos ilustra es que de muchas maneras la infraestructura de vigilancia en el continente africano ya está bastante bien desarrollado. Creo que el COVID lo ilustró también y creo que en este caso la secuenciación del variante Omicron también nos ilustró que los científicos africanos fueron los que identificaron la variante y proporcionaron la información, pero se les rechazó. Entonces, pueden haber sanciones comerciales, sanciones de movimiento y entonces esto
debido a la interpretación de lo que está en los tratados. Por eso yo no quería participar hoy, porque estoy diciendo mucho de lo mismo, pero realmente el tema de la vigilancia señala el hecho de que cuando se reconocen los patógenos, hay una evidencia clara y de gran trayectoria de que el reconocer un patógeno con potencial de tener un evento o es desconectado con los productos que se desarrollan con base en ese patógeno. Entonces lo vemos otra vez con la viruela símica, donde en el continente africano volvemos a estar empantanados en la situación de tener que negociación, pedir donaciones. Es un modelo otra vez de caridad con donaciones imprevisibles y la solidaridad pues simbólica. Entonces en el momento estamos en una situación donde todas las obligaciones obliga- internacionales para garantizar que haya cooperación, distribución de diagnósticos médicos, tratamientos, vacunas, que lleguen a las áreas donde se necesitan más. Todo esto, ese proceso de institucionalizar, que tiene que ser más previsible y falta, se carece de él ahorita y creo que en las disposiciones sobre paz en el tratado pandémico, vamos a seguir viendo que va a haber un desconecte entre la vigilancia y un sistema de distribución de productos médicos completamente injusto. Y una cuarta cosa que hay que considerar en cuanto a la viruela símica y es que el tratado pandémico, podríamos decir que supone de que todas las disposiciones que está tratando de son, se imagina que están implementándose en los escenarios, mejores escenarios, pero vemos con la viruela símica que en la vida real los desafíos son otros. Y entonces, en en la República Democrática del Congo, por ejemplo, vemos el hecho de que la viruela símica está dándose en regiones donde hay conflictos armados de larga duración. Entonces, en el tratado pandémico, en esas conversaciones, hay que ver esto. Y esto lo hacen al lado de las organizaciones. ¿Cómo se puede a tener acceso a productos, diagnósticos médicos, tratamientos a las poblaciones en áreas de conflicto y a las poblaciones que a veces son las últimas en la fila para tener acceso a las nuevas tecnologías, no solo porque son la pobreza o los lugares donde viven en el continente africano, porque hay guerra y conflicto, pero también por las edades. Aquí estoy refiriéndome a los niños y las niñas que se ven desproporcionadamente afectados por la viruela símica. Entonces, lo que hay que considerar en cuanto a las conversaciones sobre el tratado pandémico, las obligaciones de derechos humanos en cuanto a las poblaciones vulnerables, poblaciones afectadas por el conflicto y la guerra, y los trabajadores de salud. Entonces, creo que mi contribución, aquí me quedo y doy la palabra a Ran. Gracias por dar este vistazo general y por estar conectándolo con otras conversaciones, otros problemas y otros procesos para ver el tema central que estamos debatiendo aquí. Le doy la palabra a Gopa en este momento y como una parte de información que queremos divulgar, vamos a llegar a una parte de preguntas y respuestas para que podamos también discutir dudas. Así es que adelante, Gopa, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Rania. ¿Podemos, por favor, proyectar la pantalla para tener la presentación? Y por favor, póngalo en modo de presentación. Muchísimas gracias. Sí, creo que después de 2 meses de resultados, las negociaciones van a iniciar finalmente la siguiente semana. Van a empezar con 2 días de consultas
y debates esperados en cuatro temas principales, iniciando con el sistema PAPS y seguido por la arquitectura legal del acuerdo pandémico y luego la complementariedad entre Reglamento Sanitario Internacional y IMP. Nuevamente se van a incluir cuatro puntos en estas discusiones y van a ir en torno a los tipos de consultas y aquí básicamente ya hay una lista de asistencia y hay un enlace de Zoom para que podamos asistir y unirnos a esta lista de asistentes. Nuevamente, las negociaciones del órgano intergubernamental de negociación INB 11 empezaron con los grupos de redacción en 2019. Hubieron días enteros de negociación de los artículos y las disposiciones para poder obtener estos artículos consensuados. Nuevamente, estas negociaciones están reiniciando. En este momento estamos siendo sujetos a esperas una y otra vez. No tenemos ahorita la guía. ¿Y qué pasa después de el INB? Bueno, básicamente el actual IHR y la declaración previa, básicamente sé que hay varios países que están donando vacunas de sus inventarios, por ejemplo, Alemania, España. Ellos básicamente toman de sus reservas o sus inventarios de reserva de vacunas y hay mucha incomodidad de lotes de vacunas que llegaron a Nigeria en calidad de donativos. Hay muchos grupos legales, hay falta de obligaciones legales para que esto sea un acceso predecible y equitativo a los productos sanitarios. Creemos que en el contexto de Mpox o de el virus del simio, que es una pandemia actual, hay una redacción actual, un borrador actual que nos ayude a tener acceso a esta vacuna y de eso va el borrador. Por lo tanto, hay instituciones que tienen productos sanitarios, pero en el caso de la viruela del simio, virus del simio, Mpox, no tenemos acceso y hay algún tipo de disposición en el acuerdo que nos van a ayudar a obtener un acceso sustentable. O sea, no lo tenemos, estamos aún en el modo de donativo, estamos recibiendo solo donaciones y más allá, nada va a suceder hasta que se modifiquen o se enmiende la redacción del instrumento pandémico y hasta que la OMS apruebe las enmiendas. Sé que las enmiendas de la OMS son bien amplias y crea una obligación de parte de la OMS de informar la situación de acceso y también habla acerca de la habilidad de tomar ciertas medidas para poder abordar la concentración de producción o temas relacionados en cuanto a los productos sanitarios y la producción de dichos productos. Y esto crea una obligación de parte también de los Estados miembros o de las partes eh, bajo el IHR de que haya algún tipo de licencia. Y bueno, lo lamento por esto, pero es para ayudar a los países, disculpen, para crear una obligación en los estados partes del IHR de que haga responsable a la OMS y que los tenga bajo la lupa para que rindan cuentas, para que no solo den de sus reservas o inventarios de reservas. Por lo tanto, debe de haber una obligación mucho más específica, porque ahorita la única obligación por el momento, sí, el artículo o el artículo bajo observación se aprueba, porque básicamente estas enmiendas a los artículos
establecen que las vacunas o la previsión de salud o un porcentaje de estos productos deben compartirse con la OMS y también obliga a los países, perdón, los fabricantes están obligados a compartir parte de sus productos, incluso bajo, si hay una ausencia de un acuerdo, igual tienen que dar estos productos de sus reservas. Entonces, básicamente no hay nada de esto en el acuerdo por el momento en torno a propuestas, pero sí hay algo en cuanto al acceso predecible. Es importante que mientras se concluyan las negociaciones debe de haber acceso predecible a los productos sanitarios, no solamente en caso de pandemia, sino en el caso de en caso de normalidad. Entonces, básicamente, el abordaje o el alcance del PABS debe incluir esto en cuanto a la tecnología. Bueno, en cuanto a esto, no tenemos acceso predecible a tecnología. Ahorita es importante en cuanto al virus. Ahí están las vacunas. Sí, a donde suceden los brotes. Las medicinas, los medicamentos, las vacunas no están ubicadas en los lugares a donde se requieren estas vacunas, a donde está el problema. Entonces, nuevamente, hay una concentración de control en cuanto a la producción. Solamente hay un fabricante y la necesidad o su acceso es muy costoso. Y han dicho, bueno, el año que viene podemos cumplir con esto y esto está muy bien, pero la gente puede esperar un año hasta que suceda el escalonamiento. Entonces es muy importante que haya producción diversificada y debe haber un mecanismo para que se proporcionen tecnologías de forma diversificada a las producciones a donde se producen estos instrumentos. Entonces, también el artículo 10 del instrumento dice que las instalaciones de producción designados deben de tener producción diversificada. El problema es que no hay vinculación, no hay acceso predecible a las tecnologías para que esta producción designada llegue a las instalaciones de producción. En ausencia de las tecnologías, entonces no se pueden producir o fabricar propiamente. Por lo tanto, hay que tener disposiciones que nos ayuden y que podamos dar acceso a tecnologías y que se designen estas a las instalaciones propicias. Nuevamente, hemos aprendido mucho de la experiencia del COVID. Sabemos que si una pandemia impacta en 4 meses, van a haber demandas muy altas. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo instaurado y que la producción se pueda dar para no caer en ese estado. Es importante que esto exista, especialmente estas tecnologías que se financian a través de fondos públicos. Por lo tanto, esto significa que son el dueño, es el público en general. Y básicamente en caso de una pandemia de virus del simio, debe de haber un grado de transferencia de tecnología ya instaurada para poder facilitar la producción. Y eso tiene que existir. Y en cuanto a las finanzas predecibles, el otro tema es que para poder crear un fondo en ausencia del financiamiento, va a ser extremadamente difícil implementar un reglamento sanitario internacional como un instrumento pandémico, porque las soluciones propuestas en el acuerdo pandémico, en los instrumentos pandémicos, perdón, van en cuanto a ayudar a las capacidades, a instalar capacidades en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, tiene que haber acceso a financiamiento, pero el reglamento sanitario internacional ha establecido un mecanismo de financiamiento, pero una de las cosas que tiene este mecanismo de financiamiento es cómo movilizar los recursos existentes y nuevos recursos que están dentro del el IHR. Entonces, este es un punto a considerar, ya que la función del mecanismo de financiamiento es movilizar recursos existentes financieros, así como nuevos recursos financieros. Entonces, si no se pueden movilizar, no importa dónde usted esté ubicado, cómo va a acceder. Normalmente estos nuevos recursos se pueden movilizar, pero para eso tiene que ser algo rápido, eso tiene que estar establecido dentro del acuerdo de la OMS. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo
Y en vez de crear otro mecanismo de financiamiento bajo el instrumento pandémico, podría haber una referencia cruzada y ese mismo mecanismo podría funcionar. Y esto me lleva al último punto. Una y otra vez nos lleva al punto de la necesidad de verificar y revisar nuevamente la revisión ante emergencias sanitarias. Artículo 19. Tiene que haber opciones para que los países puedan escoger y seleccionar y puedan dividirse las responsabilidades. Porque ¿de qué sirve un maravilloso proceso si viene en forma de un tratado? Y bajo el artículo 19, los países que tienen los recursos financieros y la tecnología no son parte de estos acuerdos, deciden no ser parte del instrumento. Entonces, podemos decir, sí, tenemos un instrumento que es bellísimo, maravilloso. Tenemos artículos y disposiciones perfectas, pero no hay nada en terreno. En la realidad, hay una pandemia, enfrentamos un brote, pero aún así los países que tienen las vacunas no están en el acuerdo. Por lo tanto, pueden decidir tampoco ser parte del instrumento. Tenemos entonces que tener un instrumento que el IHR y el instrumento pandémico deben de estar en una base que sea obligatoria, que asegure la participación de un máximo número de Estados miembros de la OMS. Por ende, diría que es muy importante que ambos instrumentos estén bajo el mismo artículo, el artículo 21, el 195 de los miembros parte deben estar incluidos y bajo el artículo 21 también para que podamos asegurar la coherencia y para que podamos asegurar que exista menos fragmentación. Entonces voy a detenerme aquí y con mucho gusto puedo responder a preguntas durante la fase de debate. Gracias, Gopa. Le cedo la palabra ahora a Javier. Sí, buenos días. Buenos días, Ragnar, muchas gracias. A ver, muy interesante lo que hemos escuchado hasta el momento. Solo compartir, por ejemplo, nosotros en el Perú tuvimos, la sociedad civil tuvo una reunión el 18 de julio con los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Nos informaron un día después de haber culminado el INB 10 sobre el Reglamento Sanitario Internacional. Por lo menos hasta el 18 de julio, la OMS no había remitido estas enmiendas a cada uno de los países. Una vez que se remita estas enmiendas, cada uno de los países debe analizarlas y hacer las modificaciones legales en el Congreso si es que corresponde, porque muchos países ya tienen, o por lo menos eso nos dieron a entender, que el país ya tenía algunos de estos artículos incorporados en nuestra legislación, ¿no? Y hay 10 meses para que los países puedan remitir la opinión para el perfeccionamiento del instrumento del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Entonces, este es el proceso que viene siguiéndose sobre el análisis de el análisis y la opinión de los países sobre el Reglamento Sanitario Internacional. Refiriéndonos al, refiriéndonos al tratado pandémico, al instrumento pandémico, aquí nos dejó claro, quiero compartir esta diapositiva, se puede observar, ¿no? Eh, Nos manifestaban que de los 37 artículos del tratado pandémico, 8 artículos han sido considerados críticos y que es necesario ser analizados, ¿no? Entre ellos el artículo 4, que es de prevención de pandemias y vigilancia de la salud, el artículo 5 sobre una salud, el artículo 9 sobre investigación y desarrollo, el artículo 11 sobre transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, el artículo 12 sobre acceso y participación de los beneficios, el artículo 13 sobre la red mundial de cadenas de suministros y de logística, el artículo 16 sobre colaboración y cooperación internacional y el artículo 20 sobre financiación. 8 de los 37 artículos son considerados críticos del acuerdo de las pandemias, entonces eso ya nos dice lo mucho que se tiene que seguir analizando para tener un acuerdo justo y equitativo como es el espíritu de este instrumento, ¿no? Nosotros queremos referirnos en estos momentos al artículo
11, no sé, si observa el artículo 11, referirnos al artículo 11, porque este artículo 11 es importante para nosotros, que está relacionado a la transferencia de tecnología y conocimientos, ¿no? Y este artículo 11 no termina de dar solución a los problemas que hoy vivimos como el EMPOS y que vivimos con el COVID-19, ¿no? En este artículo 11, cuyo espíritu es tener una producción suficiente, sostenible y geográficamente diversificada, los términos utilizados en este artículo no resuelven el problema. Contrariamente, lo que están haciendo es terminar de formalizar la dependencia con los titulares del derecho, ¿no? Los verbos como alentar, renunciar a las regalías, alentar la transferencia de tecnología, publicar las licencias y alentar que los titulares de derecho también publiquen la licencia no es suficiente para solucionar el problema. Fue muy interesante lo que Nitin decía de tener un banco de conocimientos, porque la transferencia de tecnología y los conocimientos técnicos deben ser públicos para que se diversifique la producción, ¿no? Eh, diversifica la producción, ¿no? Más allá de esto, cuando se habla, cuando se refiere no solamente a transferencia de tecnología y transferencia de conocimientos, sino también a los derechos de propiedad intelectual. Y cuando se refiere a patentes, se refiere a renunciar a las regalías en forma de alentar a renunciar a las regalías. Y esto no es suficiente, alentar el que los titulares de derecho renuncien a las regalías, ¿no? Cuando se refiere a las patentes y al uso de las salvaguardas, el único artículo que es el inciso 4 de este artículo 11 eh, habla sobre reafirmar los derechos sobre el uso de las salvaguardas del acta. Y reafirmar estos derechos no es tampoco suficiente, porque lo estamos viendo en países vecinos, en el país hermano de Colombia, por ejemplo, tiene una licencia en proceso, una licencia obligatoria en proceso. Sin embargo, los titulares de derechos han demandado han demandado o han recusado esta solicitud de licencia obligatoria tanto a las autoridades locales como a las autoridades de la comunidad andina del país de la región. Felizmente no ha sido aceptado, pero estos son los escenarios que se observan cuando se recurre al uso de las flexibilidades del LACNIC, ¿no? Entonces, este inciso 4 del artículo 11 no termina solucionando el problema. Reafirmar no es una solución al problema para asegurar la transferencia y la producción y la diversificación de la producción como todos queremos, ¿no? No solo se trata de acceder a tecnologías, sino también se trata de cómo logramos la soberanía sanitaria regional para responder de forma oportuna a estos eventos o a estos eventos catastróficos como lo hemos vivido, ¿no? Eh, y Gopa lo mencionó muy claramente sobre el tema de cómo lograr la diversificación de la producción. Entonces, queríamos centrarnos en este artículo 11 y este artículo 11 relacionados a transferencia y conocimientos y propiedad intelectual. Nuevamente, es una forma de reafirmar y de formalizar la dependencia de los titulares de derecho. Y nos toca aún seguir planteando y proponiendo y haciendo propuestas sobre este artículo para lograr lo que en Latinoamérica queremos, la soberanía sanitaria a través de compartir la información, ¿no? Esto es lo que quería comentar. Muchas gracias. Le cedemos la palabra ahora a Luis. Si Luis, por favor, quiere activar su micrófono. ¿Me escuchan? Voy con la presentación. Primeramente, quisiera agradecer
los organizadores por este evento. Solo unos comentarios para responder como apoyo a lo que ya se dijo. Luis, le pido que ponga modo presentación. Es muy pequeña la letra, así como la ha compartido. Así es. ¿Ahora la ven? Perfecto. Bueno, mi primera reflexión es la razón de incluir transferencia tecnológica en la pra- tratado de la pandemia. Hay una necesidad y la razón es que esta necesidad viene cuando nos damos cuenta que en la pandemia anterior no hubo suficiente contramedidas a la disposición para todo, hubo muchos problemas en la cadena de suministro y todo. Esto nos demostró que el sistema tenía que tener un hermano, perdón, necesitaba un alcance mayor, necesitaba alcanzar a más regiones, productores, desarrolladores de estas contramedidas. Quería señalar esto. A menudo nos olvidamos por qué se necesita l- unas provisiones robustas para la transferencia de tecnología. Esto nos permite escalar, aumentar la producción y da la posibilidad de tener múltiples ubicaciones, múltiples instalaciones de producción y esto va con las capacidades locales de producción. La cadena suministro se puede ganarle a los embotellamientos, los cuellos de botella. También es importante que aumenta la disponibilidad porque hay más productores de la tecnología y eso también hace que los costos bajen. También, más importante, le permite una respuesta mucho más rápida en casos que haya emergencia o pandemia. Ahora vemos lo que está en la disposición en el texto del Tratado de la Pandemia actual y vemos que el texto sobre las disposiciones para transferencia tecnológica, yo diría, no son claras. No está claro cómo van a entregar lo que necesitamos. En primer lugar, vemos que las disposiciones de transferencia tecnológica son voluntarias, creando así un problema. Puede ser que no te dé la tecnología la transferencia de tecnología ni en la rapidez ni en el alcance que se necesita. En particular, vemos que podría tomar muchísimo tiempo. Y en el caso de una pandemia, esto no es lo que queremos. Queremos que la transferencia sea fluida, sea veloz, y no es solo porque la transferencia de tecnología hay que negociarla, sino que muchas veces el que tiene la tecnología que necesitamos transferir no quiere, no participa en la pandemia anterior. Dos ejemplos muy buenos de este caso. El mecanismo voluntario que se estableció con la OMS. Costa Rica tenía el COVID Access Pool. No hubo licencias voluntarias, cero, ninguna de la industria, solo de algunas instituciones de investigación científica, pero no de parte de las grandes empresas. No había disposición, no hubo voluntad. Luego, otro caso, Robert Roach, en cuanto a los
las pruebas de COVID, materiales para las pruebas de COVID, no se sometieron, no estaban dispuestos, Roche, ni de transferirle al gobierno de Holanda. Y hubo que usar la ley anticompetencia para obligarlos. Eso nos demuestra, dos ejemplos que nos demuestran que de manera voluntaria no va a pasar. Esa ha sido nuestra experiencia. Además, vemos que también hay un fracaso, no hay compromiso en este texto para financiamiento público para la investigación. En el artículo 11 existe una disposición, es un compromiso del gobierno, pero no de financiamiento público. Hay que abordar esto también. También en el artículo 11 vemos que no existen incentivos para transferencia de tecnología. No hay manera de que las empresas y los gobiernos trabajen conjuntamente para poder ofrecer con licencias no exclusivas, transparentes, la tecnología. Hay ideas para acuerdos especiales para la transferencia tecnológica. Hay países que están dispuestos a comprometerse a que su investigación se ponga en común, a una apuesta en común de los conocimientos, pero eso no se ve reflejado todavía. Además, y de igual importancia, no existe mecanismo monitoreo del seguimiento que vea si se está dando o no la transferencia tecnológica con lo que se está desarrollando. Vemos aquí también, hay necesidad de definir el tipo de identidad que tiene que estar a cargo del monitoreo, el seguimiento de la tecnología y su transferencia a nivel mundial. Entonces, viendo todo esto, creemos que las medidas que sean solo voluntarias no son la solución. Tienen su importancia, lo reconocemos. Las empresas tienen que entender que tienen que hacer las transferencias porque nadie está seguro hasta que todos y todos estemos seguros, em, pero considerando el hecho de que muchas veces no sucede, hay condiciones donde la transferencia de tecnología obligatorio es mejor. Debería haber una provisión donde se haga obligatoria la transferencia de tecnología, donde hayan elementos para que se defina qué tipo de tecnología deben estar bajo las obligaciones de transferencia. También hay que definir quiénes son responsables de realizar la transferencia, quiénes son los beneficiarios de la transferencia obligatoria, esas disposiciones. Y otro tema sumamente importante, quién va a financiar costos de la transferencia. La idea es que existan provisiones que se especifique que cuando de manera voluntaria no se están dando las cosas que se vuelvan obligatorias. Y hay que considerar que esto es diferente de la aplicación de licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son diferentes, eso se hace a nivel internacional. En este caso, habrá necesidad de que países terceros hagan la transferencia. Por ejemplo, si hay una empresa en los Estados Unidos o en otro país que sea el dueño de la tecnología, pero esa tecnología la necesite, por decir algo, Chile, el conocimiento, y no es un tema de patente. Entonces debe de haber colaboración para que se haga la transferencia desde el país de origen.
Entonces, no solo se trata de la licencia obligatoria. Además, consideramos que es sumamente importante que se faciliten las negociaciones de la transferencia voluntaria y que haya una especie de acuerdo previo, disposiciones para que cuáles serán las normas para el acuerdo de transferencia y así simplemente se apliquen esas y no tener que negociar cada vez desde cero. Así habrán acuerdos prenegociados que se pueden activar. Y finalmente, en el caso de el monitoreo, darle seguimiento a los acuerdos de transferencia tecnológica, sería importante que la OMS tenga cierta jurisdicción para darle seguimiento y monitorear cómo se está dando estas licencias voluntarias. Vemos que es importante transferencia tecnológica y si no se da, hay que buscarle solución por parte de los estados partes. Muy bien. Y finalmente, en el caso de la propiedad intelectual, el uso de las flexibilidades, instamos que los Estados miembros realmente pongan atención a esta cláusula paz, el artículo 11, número 4, donde dice que el país no debe abstener, tiene que abstenerse de hacer presión a otros países que necesitan esta flexibilidad. Esto es sumamente importante. Muchos países en la historia han enfrentado presiones unilaterales cuando tratan de ejercer la flexibilidad. Esto no es solo teoría, esto es una realidad. Y estas presiones pueden ser de parte de gobiernos, de parte de empresas. Y esto son disposiciones que nos darían una certeza legal para que se pueda tomar acción. Esto es sumamente importante que esto se dé lo cuanto antes posible. Además, un elemento crítico en el artículo 11.6, donde se habla de la necesidad de que los países mejoren sus leyes y su legislación para incluir las flexibilidades que se permiten en las obligaciones internacionales que han firmado. Por ejemplo, el ADPIC o TRIPS en inglés, porque para los países en desarrollo es muy difícil usar las flexibilidades porque la implementación ha sido muy mala, porque la asistencia técnica fue muy mala hace años y hay presiones que se aplica presión. Entonces, realmente es crítico que los países tengan la misma flexibilidad para implementar, por ejemplo, el mejor ejemplo que considero que una buena implementación de la flexibilidad es la ley de los Estados Unidos, muy fuerte en la limitación de los riesgos, pero a menos que exista una obligación de hacerlo, entonces cuando llevamos a un Congreso Nacional, no parece que haya capacidad de hacer que valga por la presión que ejerce la industria, la empresa. Tengo dos cosas más que agregar. En cuanto a la colaboración con la OMS para promover el mecanismo voluntario
veo que existe una gran oportunidad también de mejorar el papel que juega la OMS, donde se pide o se solicita la transferencia de tecnología. La OMS podría ayudar a encontrar la solución si el dueño de la tecnología no quiere colaborar con su transferencia. Aquí me quedo, Rajna. Agradezco la atención de todos. Gracias, Luis. ¿Puedes, por favor, dejar de compartir pantalla? Muy bien. También en Zoom, por favor. Todavía vemos su presentación, Luis. Eso. Entonces, nos hemos, nos hemos pasado un poco del tiempo del programa, pero creo que está bien. Creo que hace mucho que no nos reunimos, entonces voy directamente a las preguntas. Nitin, estas primeras dos preguntas son para usted. Mientras hablaba, una viene de Priti y otra de Diane. No sé si los viste en el chat antes. Los estoy buscando. Priti pregunta en el contexto de la viruela símica, hay necesidad de mayor vigilancia. ¿Cómo impacta esto las obligaciones de vigilancia en el acuerdo nuevo? Y también Diane en el pregunta sobre el mecanismo de coordinación de financiación. No sé si hay más detalles. ¿Quién va a manejar? ¿Quiénes son los donantes? ¿Quiénes participan? Y su relación con la OMS, la ronda de inversión de la OMS. Te paso la palabra, pero si hay alguien más que quiera también aportar, puede hacerlo. Nitin, te escuchamos. En cuanto a la pregunta de Diane, el mecanismo de coordinación, la modalidad del mecanismo la va a desarrollar el comité de implementación en su primera reunión. Esto es lo que puedo decirles al respecto. Y no hay mucha información clara ahorita al respecto. Entonces, hay las estados partes a largo plazo podría ser una forma que ellos lo hagan. En cuanto a la pregunta de Priti, no sé qué le impacto en las negociaciones, pero cuando vemos que hay mayor exigencia de que haya vigilancia, estoy de acuerdo. ¿Por qué no se vinculan las demandas al lado de acceso? Cuando piden vigilancia, ¿por qué no también piden mayor acceso a productos? Entonces, también podrían haber otras razones. Gracias, Nitin. Lauren o Gopa, ¿quieren aportar algo? Y vienen más preguntas después. Los participantes que quieran, bienvenidos, pueden participar, levantar la mano o pueden escribir en el chat. Hay una pregunta que hace Nicoleta, ¿sí? ¿Usted quiere responderla? La pregunta básicamente se trata de la respuesta en salud pública. Ella dice, pregunta, ¿no cree que el enfoque de la tecnología y de investigación y desarrollo va a
a quedar como letra muerta en el documento. Tiene que haber un sistema robusto. Esto es más importante. Sí, estoy de acuerdo. También veo que en el acuerdo de pandemia se habla de la fuerza laboral. Deben haber más disposiciones más fuertes. Yo diría que una de las disposiciones, no sé cuál es la palabra correcta, una de las disposiciones que era un mango bajito en las negociaciones, la aceleraron en el, pero tal vez si nosotros hubiéramos tenido más paciencia con el proceso de la AMB, creo que esa disposición, pues es una de las disposiciones que está pendiente. No recuerdo muy bien. En esta etapa todavía creemos que si convencemos a los estados que sean, actúen de forma más madura y que desarrollen un diseño mucho mejor. Entonces, una de las disposiciones que tenemos que considerar es disposiciones para los trabajadores de salud. Gracias. Gracias, Nitin. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo puede África superar los temas de acceso? Y si la OMS ha hecho algo para que África produzca. Sí, al hablar de vacunas, también identificamos el problema de las pequeñas moléculas. No se puede producir vacunas genéricas para pequeñas moléculas porque las vacunas protegen a los patógenos y a los secretos de marca comercial. Por lo tanto, esto precisamente tiene que ver con vacunas y ahí el punto de partida de la regulación tiene que ver en que cualquier desviación de los que originan el proceso de fabricación, cualquier implicación en seguridad y eficacia, estamos entonces replicando una vacuna, digamos, como una producción no, que no es de origen. Entonces, ¿cómo seguir el proceso de fabricación que lo originó? Es básicamente algo imposible porque se trata como que fuera un secreto comercial. Por lo tanto, y tenemos que llevar a cabo ensayos clínicos para probar la seguridad y la eficacia a la vez. Y los recursos son necesarios. Por lo tanto, el secreto comercial es una variable fundamental. De otra forma, la única forma de avanzar es que el originario nos brinde la tecnología, la fábrica que origina el producto debe darnos los secretos comerciales para poder reproducirla. No es tanto un tema de tecnología, más bien de, de eso se trata básicamente y tener procesos alternos que puede que no afecten la seguridad y la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, es muy importante el que se divulgue, aunque sea parte, por lo menos durante una pandemia o una emergencia patógena y básicamente tener ciertas reformas, quizá tener algún procedimiento abreviado para patógenos. Son los procedimientos entonces que requerimos hacer o que debemos abordar, porque es un problema la concentración de la producción y también hay un problema de monopolio. Eso es lo que a lo que se refiere. Por lo tanto, quizá puedo copiarles el documento que hizo eh,
la Third World Network en cuanto a este punto en particular. Muchas gracias, Gopa. No veo más manos alzadas ni veo más comentarios. Hay un comentario por Thomas que habla acerca del artículo borrador del INB para lo referente a la fuerza laboral sanitaria y la sociedad civil y cómo hay que presionar para que hayan disposiciones más fuertes. ¿Y cuál es la sugerencia? Si no se logran las sugerencias que se hacen para el, para la transferencia de tecnología es obligatoria para los países que hay, si los países desarrollados siguen insistiendo en que sea en base voluntaria. ¿Y qué pasa con el segundo punto del sistema de PAPS? ¿Qué creen que puede suceder o cuál es su... Creo que Luis puede que tenga una respuesta más clara, pero de mi lado creo que es bien posible asegurar la tecnología y conocimientos, habilidades que se puedan transferir, así como mecanismos que se pueden establecer. Ya hay mecanismos establecidos, pero el problema que vemos es que estos mecanismos no están siendo pues confiables bajo la OMS, por ejemplo, procesos de farmacopia o de estudios biológicos, no sé por qué no se reflejan en el texto. Especialmente son las formas más fáciles de poder transferir conocimiento, know-how. Ya sea, es una práctica ya establecida, más bien como Estados miembros, realmente no tenemos la habilidad en este punto de solicitar algún tipo de obligar, no podemos obligar a que la OMS comparta su farmacología o sus especificaciones o procesos de producción, detalles al respecto. Y ese es el enfoque que tenemos que traer estos mecanismos que tenemos como farmacopia y que se rompa el paradigma de la gobernanza liderada por Estados partes y también lo segundo es que no queremos poner esto bueno, y en segundo lugar, en cuanto a la licencia de acuerdo mutuo, creo que hay formas en que podemos llegar a una licencia estandarizada en cuanto al instrumento PAMS, cláusulas estandarizadas para acuerdos de fondos de financiamiento público y tenemos que ser firmes y empujar esto y que no vamos a ceder ante nada más. Tenemos que ser muy fuertes y asegurarnos de que suceda. Si no es para el acuerdo pandémico, ver en qué acuerdo podemos mantener y obtener más bien el aseguramiento de transferencia tecnológica en cuanto al sistema PABS y qué se piensa acerca del
instrumento especial. Creo que no va a funcionar como un instrumento aislado, independiente. Debe ser parte del instrumento, del acuerdo pandémico, incluso del IHR 2005. Ahorita no necesariamente es difícil, así es que tenemos que realmente incluirlo como parte del acuerdo pandémico. No queremos crear más fragmentación entre los instrumentos. Realmente tenemos que pedir un tercer instrumento para PAPS o un cuarto instrumento. Va a fragmentar aún más la respuesta ante emergencias pandémicas, sanitarias, perdón. Así es que creo que no sería la forma de proceder. Sería una gran migraña ver a quién contactar, a qué parte acceder, a quién le doy la información, a qué estado parte, a qué tratado, calcular y combinar. Y eso es todo lo que tengo que decir, pero bueno, gracias. Sí, de hecho, uno puede facilitar la tecnología y es lo que el tratado pandémico debe abordar. Perdón, Gopa, al parecer su micrófono se apagó y no logramos escuchar. Disculpen. Sí, disculpen, fue mi micrófono. Bueno, gracias. Solo tenía un comentario, una pregunta más bien muy breve que no abordamos, que es acerca de la fecha de vencimiento para la negociación del acuerdo pandémico. ¿Cuál es la fecha límite? Ya que hay presión para que se termine el tratado es a diciembre y quiero saber qué opinan de esta fecha y quizá hay que revisar esta postura en cuanto a lo que ustedes piensan al respecto de la fecha. Quizá Lauren o Luis o Javier quieran responder a esto. Creo que en términos de la fecha de vencimiento, el fin de la negociación debe determinarse según el objetivo del proceso. Si no hay un instrumento significativo que garantice a través de obligaciones vinculantes y a través de la creación de equidad, no veo una razón por la cual de forma artificial dar cierre al proceso si no tenemos un instrumento significativo y de calidad. Eso es todo. Gracias, Lauren. No sé si alguien más quisiera comentar antes del cierre de la reunión. No veo manos alzadas. Sí, creo que la fecha límite es simplemente algo que debería extenderse, creo yo, hasta el siguiente otoño o el siguiente diciembre para tener tiempo para poder negociar y hacer que las cosas sucedan y que no tenemos que sentir la presión, como el artículo 7, el artículo 19 habla acerca del mecanismo de respuesta. Son artículos que de hecho en esta etapa comprometen a gran escala lo que queremos establecer. Debería haber un consenso que se alcance en 2024. No debemos repetir los mismos acuerdos, los mismos errores, perdón, de negociaciones anteriores, de tratar de terminarlo en diciembre de este año, sino quizá diciembre de 2025. Y si termina en buen espíritu y con la buena voluntad de los negociadores, está muy bien, pero
comprometernos a hacerlo en diciembre de 2025 sería una negociación errónea o una movida que estaría bajo presión. Esto realmente creo que como sociedad civil debemos urgir a el Buró de INB y a la OMS de que si se termina diciembre de 2024, no sería algo que asegure la equidad, que asegure que los acuerdos que uno quiere ver reflejados estén plasmados. Gracias. No sé si Luis quería comentar también. Estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado acerca de respetar los objetivos, tratar de alcanzar los objetivos y que el tratado no está brindando las soluciones a los problemas que hemos observado en pandemias previas. Tiene sentido trabajar más arduamente en esto. Muchísimas gracias, Luis. Y con esto creo podemos dar cierre a nuestra reunión. Creo que ya hemos cubierto todos los aspectos de la agenda del día de hoy en términos de procesos, de los artículos y también hemos hablado